La vida y el mundo en el que vivimos no es justo. Y la verdad es que todos en algún momento, en mayor o en menor medida, hemos experimentado la injusticia en carne propia. Todos hemos sido alguna vez víctimas de alguna situación que nos genera impotencia y que nos preguntamos como, ¿qué podemos hacer? Esto no es justo, no se puede quedar así. Puede ser que algunos hayamos pasado por, no sé, situaciones en las que alguien nos ha tratado mal, así nosotros hayamos dado mucho a esa persona, o de pronto hemos sido víctimas de promesas incumplidas, de promesas rotas. Y hoy en esta serie que hemos llamado Segundos, acerca de esos personajes de la Biblia que no son los protagonistas precisamente de las historias como David, Moisés, Abraham, María, sino que son estos personajes que son muchas veces secundarios, pero que cuando nos introducimos y podemos profundizar más en la vida de ellos, vemos que tienen un montón de cosas que enseñarnos. Hoy vamos a hablar precisamente de una mujer que fue tratada con muchísima injusticia, que fue dejada vulnerable en el momento en el que más lo necesitaba y que a pesar de eso podemos ver una historia de redención detrás de todo su proceso y de toda su historia de vida, más allá incluso de su vida, también en su descendencia. Y la historia de la mujer de la que vamos a hablar hoy se encuentra en el capítulo 38 de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Imagínense que en esos tiempos de los patriarcas de Israel, de Jacob, de José, había una ley que decía que si un hombre moría y dejaba viuda a su esposa sin haberle dado hijos, sin haberle dado descendencia, lo que la familia de este hombre tenía que hacer era darle por esposo al hermano que seguía, al hermano menor, para que esa mujer viuda tuviera hijos con ese hermano menor. Pero esos hijos que salían de esa unión no eran realmente los hijos del hermano menor, no era como su propio linaje, eran realmente los hijos de ese hermano difunto. Era la manera de que ese hermano que ya no estaba, que era el mayor, tuviera su descendencia. Y en ese contexto de esa historia es que aparece una mujer llamada Tamar. Y voy a resumirle la historia que aparece en este capítulo para que entendamos de dónde sale esta mujer Tamar. Resulta que Judá, que era uno de los hijos de Jacob, se casa con una mujer cananea, que ya de entrada eso es un problema porque los cananeos, no era bien visto que los hebreos se juntaran con los cananeos porque era un pueblo que no compartía su fe, que tenía otras tradiciones, pero aún así Judá lo hace y se casa con esta mujer cananea y tiene tres hijos, uno que se llama otro que se llama Onán y otro que se llama Sela. Y se casa con otra mujer cananea que se llamó Tamar. Ahí entra nuestra protagonista de esta historia. Resulta que dice en la Biblia que era un hombre que hacía lo malo. Entonces Dios no estaba agradado con eso y le quitó la vida. Entonces Tamar quedó viuda por primera vez. Pero como les conté, había esta tradición, entonces la familia le entrega por esposo a Onán, que era el segundo hermano. Pero Onán dice como, "Ay, no, yo no voy a darle hijos a esta mujer para que no sean mis hijos, sino los hijos de mi hermano muerto". Entonces Onán lo que hace es que cada vez que se acostaba con ella, digamos que lo que dice explícitamente la Biblia es que derramaba el semen por fuera de ella para no dejarla en embarazo. Entonces Dios también ve esto con muchísimo desagrado y dice, eso no es justo, y Dios también le quita la vida a Onán. Entonces Tamar queda viuda por segunda vez. Judá, que ya ha perdido dos hijos, dice como, no, ¿cómo le voy a entregar el tercero para que tal vez pase lo mismo? Como echándole la culpa a la mujer, como diciendo, esta señora está como maldita, mis dos hijos se han muerto cuando se han casado con ella, cuando en realidad lo que pasaba era que sus dos hijos hacían cosas terribles y por eso Dios les quitaba la vida. Pero bueno, como en muchas historias sucede, la mujer tiene la culpa, entonces lo que dice Judá es, ¿sabes qué? Espérate a que mi hijo Sela crezca porque está muy joven y cuando crezca yo te lo doy por esposo, pero en realidad él estaba haciendo eso, era para como embolatarla y al final no dárselo para así evitar que su único hijo que le quedaba vivo muriera. Y lo que hace Judá es decirle a Tamar que se vaya a la casa de su padre, del papá de Tamar, para que espere ahí mientras el hijo menor crece. Pero al final el tiempo pasa y el tiempo pasa y Judá nunca le entrega a su hijo y Tamar empieza a darse cuenta que fue víctima de un engaño. Y creo que hasta ahí podemos identificarnos con algunas cosas de la vida de Tamar. Muy seguramente la mayoría de nosotros no hemos enviudado dos veces y pasado por esta clase de sufrimiento extremo, pero sí podemos decir que hemos sido víctimas de injusticias similares. Tal vez hemos esperado que las personas que más debían ayudarnos en alguna situación estuvieran ahí y no estuvieron. Tal vez en el momento en el que más vulnerable nos encontrábamos, en el que más necesitados estábamos de alguien que entendiera eso que estábamos pasando,
nos dieron la espalda a las personas de las que más esperábamos, o puede ser que también hayamos vivido engaños como los que Tamar vivió, como que a veces nos prometen como, sí, te voy a ayudar, pero espérate, hagamos esto y después de que pase un tiempo yo te ayudo con esto, o yo te prometo que dentro de tanto tiempo vamos a resolver esto de esta manera, y al final son como promesas vacías y que terminan rompiéndose y terminan haciéndonos sentir mucho peor. Y lo que hace Tamar después de esa situación que vive puede verse desde dos perspectivas. Algunos podrán decir como ella no hizo lo correcto, eso fue como buscarse la justicia por mano propia, y otros pueden decir como Tamar es una mujer de armas tomar, o sea, no es solamente esa mujer viuda, débil, vulnerable, sino que es una mujer que dijo, ok, las personas que están a mi alrededor no me ayudan, yo voy a esforzarme y voy a encontrar esa ayuda yo misma. Y lo que hace Tamar es que se cambia de ropa porque aún estaba usando sus ropas de viuda, se cubre el rostro y se para en el camino. Y todas estas cosas hacen que Judá, su suegro, el que no le quiso dar a su tercer hijo, cuando va pasando por el camino, la ve y piense que es una prostituta. Entonces Judá siente ganas de acostarse con ella, se le acerca, habla y le dice, acuéstate conmigo. Ella le dice, ¿y qué me das a cambio? Él le promete un cabrito, pero como no tiene el cabrito ahí con él, ella le dice, entonces dame tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, que era como algo que lo representaba, mientras me entregas tu cabrito. Entonces efectivamente ellos se acuestan y ella desaparece. Unos 3 meses después acusan a Tamar de que Tamar ha fornicado, que está en embarazo, que no saben de quién, y ella dice, pues estoy esperando un hijo de la persona dueña de este cordón, de este sello y de este báculo. Y ahí Judá tiene que admitir como, sí, yo me acosté con ella y ese hijo, ese embarazo del que ella está, es responsabilidad mía. Y Judá es tan consciente de que es por su culpa que Tamar tuvo que llegar a esas instancias tan extremas y que él la trató tan injustamente que él responde, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. El embarazo continuó y ella tuvo 2 mellizos. De uno de esos mellizos es que sale este linaje del que después de muchos, muchos años, nace Jesús. Y la vida de Tamar es tan significativa que es incluso la primera mujer que el Evangelio de Mateo menciona cuando hace la lista de la genealogía de Jesús, para que nosotros podamos saber de dónde viene Jesús y que podamos estar seguros que es verdad que en él se cumplía la profecía de que ese Mesías para el pueblo de Israel iba a venir de esa familia de Judá, de ese linaje de Judá y de la familia del rey David. Y creo que una de las lecciones más importantes que podemos sacar de esta vida de Tamar es que Dios es un Dios que redime la historia en general, pero también las historias particulares de vida. Primero, la historia de vida de Tamar, porque ella era una mujer que por la manera injusta en que fue tratada, estaba condenada a quedar en el olvido, estaba condenada a envejecer sola, estaba condenada a quedar sin nada, a no tener descendencia, pero Dios sabía que eso era injusto. Y en medio de todo podemos ver a Dios actuando al concederle hijos de Judá y al concederle precisamente un hijo del que iba a nacer David, el rey más importante que ha tenido Israel. Y de esa manera Dios también redime la historia de la humanidad en general, porque a través de la vida de Tamar y de Judá, y aún a pesar de los errores de cada uno de ellos, Dios cumple su promesa de esa unión y de esos hijos y de esa descendencia traer el Mesías que su pueblo iba a estar esperando después. Aún a pesar de que Judá fue injusto con su nuera al engañarla y al no darle lo que por ley ella debía tener, al abandonarla, aún a pesar de que Judá pecó acostándose con quien pensaba que era una prostituta, aún a pesar de que Tamar también engañó de vuelta a Judá, o sea, digamos que le pagó con la misma moneda. Aún a pesar de todos esos errores, Dios redime esa historia y de toda esa historia llegamos a Jesús. Dios con eso nos estaba enseñando que aún de un linaje lleno de errores y pecados, de un linaje que no es para vanagloriarse o para decir, uff, miren la familia tan chévere de la que vengo, aún así Dios dice, de todo eso yo puedo sacar
al Salvador del mundo. De todo eso yo puedo enviar a mi propio hijo y ese hijo redimir de ahí para atrás toda la historia de pecado de la humanidad y darles a ustedes una nueva esperanza y darles a todos ustedes de aquí en adelante un nuevo futuro. ¿Cómo aplica eso en nuestra vida diaria? Que no importa la vida que hayamos tenido, no importa los errores que hayamos cometido en el pasado, no importa las injusticias que nos hayan hecho, no importa si hoy decimos como hoy no brilla precisamente el sol sobre nuestras vidas porque alguien nos engañó, porque alguien nos mintió o porque nos abandonó la persona de la que más esperábamos. No importa si los errores han sido propios o han sido de los demás, Dios tiene la capacidad, el poder y la voluntad de cambiar nuestra historia, de redimirla, de hacer una nueva de ahí en adelante y de hacer cosas, hacer nacer en nosotros cosas que bendigan a otros en nuestros días por venir. En las próximas semanas vamos a seguir contándoles historias de otros personajes secundarios, de los que tal vez no habían escuchado hablar o de los que sí, pero muy poco, y de verdad que cuando nos adentramos en sus vidas tenemos mucho que aprender. Entonces suscríbanse a nuestro canal y estén pendientes de los próximos videos.